nosotros a Uber podemos meter hasta un seguro nada más de responsabilidad civil. Pero ¿qué nos está protegiendo realmente? Si esto conviene, pues no, déjenme decirles que no conviene meter ese tipo de seguros. Hola, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Se viene, sí, un video muy especial que ya he hablado bastante. Creo que llevo 3 videos hablando acerca de los seguros correspondientes o los seguros correctos para la aplicación de Uber. No sé si sea para Didi, para InDrive, para las otras. Ahorita vamos a enfocarnos en Uber. Vamos a platicar un poquito de si es real que no te ayuda este seguro, qué es lo que te está ayudando. ¿Tenemos que meter algún seguro o con el que nos está dando Uber es más que suficiente? ¿El seguro es complementario o de fuerzas lo necesitamos meter? Pues todas estas dudas las vamos a resolver en este video para que tengan muy claro qué seguro es el correspondiente que deben tener en la aplicación para que les proteja tanto dentro como fuera de la aplicación. Pero vamos de lleno ya a ver la información. Aquí les voy a poner, déjenme, me voy a hacer un poquito acá, sobre acá. Bueno, por acá se van a ver, por acá o aquí arriba, aquí se está viendo. Vamos a hacer un poquito de lado. Es que si me hago un poquito más de lado, en el del short ya lo pierdo, pero vamos a platicar un poquito. Lo que estamos revisando aquí es, sí, real. Nosotros a Uber podemos meter hasta un seguro nada más de responsabilidad civil. Pero ¿qué nos está protegiendo realmente? Si esto conviene, pues no, déjenme decirles que no conviene meter ese tipo de seguros. El seguro que les recomiendo que sí o sí metan es un seguro de cobertura amplia. Mínimo. Pero ¿qué suele pasar? Si nosotros metemos un seguro de cobertura amplia que no sea el de AXA, pues ahí nos va a afectar bastante, porque si pueden ver en esta tablita, te está diciendo que si tú tienes un seguro cobertura amplia que no sea de AXA, lo que te va a proteger solamente serían lo que es lo verde, lo azul, lo gris. Ahí lo voy a leer, que dice: consulta a tu asegurador o agente de seguros para conocer los detalles. En este caso, si tienen la leyenda. Y lo rojo, que es no cubierto, ¿ok? Entonces, te dice responsabilidad civil, daños a terceros, desconectado, cubierto por tu póliza. En este caso, pues por tu póliza, ¿ok? La de cobertura amplia. Luego viene accidentes personales, daños materiales a vehículo y robo total. Todo depende de la póliza de seguro que tengas, si va a protegerte o no. Luego viene activo, quiero decir activo, cuando estamos dentro de la aplicación ya activo. Ahí que te va a proteger la póliza directamente de Uber, solamente te va a proteger daño civil a daños, o sea, a terceros, ¿no? Entonces, a ti no te protege absolutamente nada. Y ya tu póliza, dependiendo si ya estás activo, igual por eso está en gris, perdón, depende si tu póliza es buena o válida para pagarte este tipo de daños, que es accidentes personales, daños materiales o robo, ¿ok? Luego viene en ruta, cuando vamos hacia la casa de los usuarios malhechores, ¿ok? Cubierto por tu póliza, pues no. Viene por Uber, te va a proteger responsabilidad civil y accidentes personales. Lo único que te va a proteger la aplicación. Si te llega a suceder algo ahí, pues te tienes que contactar directamente al seguro de la aplicación, perdón, que es AXA. ¿Qué no está cubierto? Daños materiales de tu vehículo. Ahí sí ya tus pólizas ya no lo cubren. ¿Por qué? Porque posiblemente la póliza tenga una leyenda de que no es válido para aplicaciones, toda esta cosa, ¿no? Y el robo total. Luego viene en viaje. O sea, en viaje que voy otra vez en ruta hacia y en viaje hacia el destino. Cubierto no. Te va a proteger igual Uber, las mismas de responsabilidad civil, daños y terceros, accidentes personales y los otros seguros. O sea, no te va a proteger ni daños materiales ni nada de esto. Entonces, no es válido. Pero dirás, oye, pero ¿por qué Uber no me protege daños materiales y robo de vehículos? Pues te voy a leer lo que pone Uber y AXA. Los daños materiales y el robo total de tu vehículo únicamente estarán cubiertos si el incidente ocurrió en ruta o en viaje y tu póliza de uso particular de cobertura amplia es de AXA Seguros. Si tu póliza particular de cobertura amplia es de otra aseguradora, los daños materiales y el robo total del auto no estarán cubiertos. Así que hay que tener muchísima precaución, ya que Uber ya te está dando las reglas, AXA te está dando las reglas de que solamente su seguro es el que te va a proteger dentro y fuera de la aplicación. Que nos llega a convenir, ahí tengo mis teorías, me han salido bueno y malo también en AXA.
O sea, tampoco es el mejor, pero tampoco es el peor. Y me han salido más económicos que otras aseguradoras. Claro, si queremos estar protegidos al 100% también, que sea otro seguro aparte que no sea de AXA, sí necesitamos los seguros de multiplataformas para estar protegidos al 100%. Que pasemos a ver la otra, ¿no? La otra es esta, porque vamos a entender. Esta ya es si nosotros tenemos o una, ¿cómo se llama? Un seguro ERT o multiplataforma y una cobertura amplia de AXA. Si se dan cuenta, perdón, cubierto por tu póliza, estamos todo. En desconectado tenemos tanto responsabilidad, daños a terceros, accidentes personales, daños materiales de tu vehículo o robo total. Si estamos en activo, está en azul, ¿por qué? Porque estamos activo, te va a proteger a daños a terceros, Uber, que es AXA el mismo, pero ahorita les platico qué. Y en verde está todo, ¿no? Entonces ya para no estarlo leyendo. Y en ruta te protege Uber al 100% y en viaje Uber te protege al 100% dentro y fuera de la aplicación. En este caso te protege también con un seguro multiplataforma, ¿ok? Entonces es la forma más segura de tener nuestra inversión protegida, que es la unidad. Claro, que los he repetido, pongan aquí en los comentarios. La verdad es nefasto que vendan carátulas de seguro, porque no te estás protegiendo nada. Es como si agarraras una estampita y dijeras que esto es lo que te protege, y la verdad es que no. Entonces, protejan sus inversiones, protejan sus autos correctamente. Créanme que más vale prevenir que lamentar. Pues quitemos por acá. Ahora sí, ya viene el apartado de los problemas que se han suscitado con varios suscriptores. Igual pongan aquí en los comentarios si les ha pasado esto. En lo personal, cuando yo adquirí mi póliza de AXA cobertura amplia, antes de que se hiciera la alianza, la mía sí tenía una leyenda de que no se permitía en las aplicaciones y no se iba a ser válida, ¿ok? Entonces, yo tenía miedo. Contacté a AXA y lo único que hacen es modificar tu póliza, se queda tu misma póliza y quitar la leyenda. ¿Por qué? Porque AXA te está diciendo que ya cualquier póliza, cobertura amplia, te va a proteger dentro y fuera de la aplicación. No importa que tenga la leyenda, ya que todas las nuevas pólizas ya no tienen la leyenda. Y si tu póliza tiene la leyenda, cámbiala directamente en cualquier modo de AXA o marca AXA y te dan la nueva sin ningún problema. Luego viene el tema. ¿A qué seguro le marcamos? Porque aunque sea AXA cobertura amplia y AXA el que te está protegiendo dentro de la aplicación, son dos números diferentes y funcionan de maneras diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos en viaje, sí necesitamos marcar al seguro directamente que te aparece en la aplicación, que sigue siendo AXA. Aquí el deducible es del 10% para daños materiales o robo. En el caso de que hayas comprado una póliza cobertura amplia de AXA, que existen versiones en la cual hay deducibles del 5%, del 10% y hay otras hasta del 3%, hasta del 20%. Si en este caso, como yo, tienes la del 5% y llegas a chocar dentro de la aplicación, no te van a hacer válido ese 5%. Te van a hacer válido el 10% porque estás dentro de la aplicación con pasaje, etc. Pero si chocas fuera de la aplicación, ahora sí marcas tu póliza de cobertura amplia y el deducible será del 5% para daños materiales y 5% para robo. En el caso de que hayas adquirido este tipo de póliza cobertura amplia de AXA que te está generando el 5% de deducible. Ha habido casos que quieren como que burlar al seguro y chocan dentro de la aplicación, hacen que se vayan los pasajeros y le marcan a su póliza de cobertura amplia y les cobran de todos modos el 10%, ya que como están unidas, se van a enterar sí o sí. Entonces, marquen correctamente y mejor evitemos que no nos pague la aseguradora por fraude, ¿ok? Entonces, hay que tener muy pendiente esta información, ya que se ha suscitado casos de que les quieren cobrar el 10% cuando es lo correcto y no el 5% de la póliza original. Y si llegara a ser así, ya platicamos como Uber Campeones directamente con AXA, del cual sí solicité que ya se entrenaran y educaran, informaran a todos sus personal, bueno, a todo el personal, tanto el administrativo de llamadas como los de las islas y también a sus ajustadores,
ya que ellos siguen insistiendo que existe el seguro AXA Protect You y ya desapareció. Entonces, que no me los quieran chamaquear. Ya desapareció ese seguro, solamente está AXA Cobertura Amplia para protegerte dentro y fuera de la aplicación. Sin miedo al éxito, como dicen, esta póliza es la correcta. Y si no quieres AXA, pues un multiplataforma te va a ayudar bastante, como si tuvieras AXA Cobertura Amplia, solamente que sí es un costo más elevado. ¿Por qué se compra la multiplataformas? Es por si estamos en otro tipo de plataformas también. Didi y InDrive y todas las demás desconozco si tengan alianzas con aseguradoras que los puedan, pero pues por acá hay varios youtubers que pueden hablar de eso y pueden ir a sus canales y preguntarles sin ningún problema. Pues amigos, muchísimas gracias en verdad por este video. La verdad es que es un video un poco tedioso a veces, pero igual si quieren saber de más información de AXA Keralty, de la protección también que te está dando AXA, de lo que pueden tener ustedes con el seguro de AXA, etcétera, hago otro video. Pero también quiero recordarles y les voy a seguir recordando el número de las mentorías ya no existe, ya no va a existir, aunque me manden mensajes ahí, ya no van a llegar o ya no se van a leer porque ya perdí ese número. Entonces, el nuevo número que se queda en el canal es el 99 94 97 31 19. Para todos aquellos que aún no han visto mis videos y fueron mentorías o quieren una mentoría a este número para seguirles dando lo que es la información y el seguimiento. No me han llegado varios, así que conforme vayan viendo mis videos, ahí ustedes también hagan ruido para que sepan que el otro número ya no existe. Este es el nuevo número del canal en donde pueden hacer mentorías y hasta platicar un poquito de inversiones. Nos vemos en otro video, pero antes de despedirme, sí, recuerden suscribirse, activar la campanita, pero lo mejor es que pongan aquí en los comentarios si ya sabían esta información de AXA y qué seguro tienen y cómo les ha funcionado, para ver cuál es el de los mejores seguros para estar en este tipo de plataformas. Pues sí, antes de despedirme al 100% les traigo un regalo directamente de AXA. Les quieren dar una tarjeta de regalo a los que contraten uno de sus productos o uno de los productos. Esta campaña es de Uber Campeones y este regalo se lo está dando directamente Uber Campeones y AXA te está dando, o bueno, te lo leo, ¿no? Contrata, protege más tu ingreso o Planet. Menciona el código Uber Campeones, o sea, cuando marques menciona el Uber Campeones y obtén 300 pesos mexicanos en Amazon hasta el 7 de julio del 2023. ¿Cómo contratar Planet Centros de Activación Uber en módulos AXA? Protege más tus ingresos al 55 88 75 70 91 de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Pues aprovechen. Para los que estén interesados en contratar estos productos de AXA directamente con la alianza de Uber, pues aparte de que son muy buenos costos, te van a regalar una tarjeta de Amazon. Entonces creo que es una buena oportunidad de por ahí comprar algo de Amazon. Está muy padre, o tan siquiera tener el Amazon Prime que ya viene muy buena, unos días de Amazon Prime que regalan muchísimas cosas. Así que aprovechen la oportunidad. Y gracias AXA, gracias Uber Campeones por regalar esto a toda la comunidad. Nos vemos. Ahora sí. Me despido. Adiós.